Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Nati Recetas. Hoy tengo una receta muy especial, para principiantes, perdón la redundancia, para aquellos que no saben muy bien de cocina, pero quieren sorprender a su familia en estas fechas especiales o, por qué no, en un desayuno especial. Bueno, vamos a hacer tamal tolimense al estilo Nati Recetas. Los ingredientes son proteína, que puede ser pollo, cerdo o costilla, o las tres juntas. En este caso vamos a hacerlo solamente con pollo. Alberja amarilla o verde previamente cocida. Achiote, comino, sal, achiote, comino, sal, aceite, hojas de plátano, zanahoria, una zanahoria mediana o pequeña picada en rebanadas, rodajas, una taza y media de cebolla larga o cebolla verde, también picada finamente, cebolla roja picada finamente, cebolla cabezona, cebolla redonda, lo dicen en algunos países, cebolla blanca o cabezona o redonda también, 3 huevos previamente cocinados y duros, una papa y media o 2 papas medianas picadas en rodajas o tajadas, perejil al gusto, harina de maíz y una taza de arroz. Entonces voy a enseñarles acá cómo estamos ahora. Acá tenemos nuestro pollo, como yo les había dicho antes. Se debe dejar adobado un día, con un día de antelación, con ajito, cebollita, un poquito de caldo de gallina, hojitas de laurel, tomillo. Después vamos a cocinar ese pollo hasta, es como blanquearlo, más no cocinarlo, medio cocinado, para los que no conocen ese término. Y vamos a dejar el agua aparte, porque sobre esta base vamos a hacer nuestro arroz. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a separar el pollo y lo vamos a reservar. Es importantísimo cuando ustedes pues usen pues el pollo la presa de pollo que quieran. En este caso vamos a usar pechuguita, porque en mi casa no son muy amantes del pollo, que digamos, y es como el que menos tiene hueso también. Esa parte de la pechuga se partió en pequeños trozos, como lo podemos ver acá, como porciones para hacer nuestros tamales. Esas porciones van para tamales de 5, dependiendo del tamaño como los quieran hacer, de 5 a 8 tamales más o menos. Entonces vamos a seguir sacando nuestro pollito. Dejamos el hueso, ¿por qué? Para que la sustancia del pollo, en el momento de hacer nuestro caldito y hacer nuestra masa, vaya a ser pues delicioso, tener más sabor y más de todo. Entonces vamos a quitar todos los pedacitos. En esta agüita también le agregamos laurel y tomillo para pues ganar más sabor. Entonces vamos a colar esta agüita porque la vamos a reservar para el arroz. Miren las hojitas de laurel y de tomillo. Entonces ahí no se quieren ir, las dejamos a un ladito porque no las vamos a utilizar más, para después botarlas. Ya estamos casi terminando nuestra colada por decirlo de otra manera, terminando de colar nuestro pollito. Si van a hacer con carne de res, con carne lomo de cerdo o carne de cerdo, se hace, o costilla de cerdo, se hace la misma técnica, pero se pone pues más, obviamente más agüita para conservar. Entonces vamos a dejar nuestro pollito a un lado y vamos a colar el caldito en otra olla para poder empezar a usar. Me gusta en este momento, no lo voy a utilizar en olla, sino en una jarrita, para que podamos entonces
después distribuirla para nuestro arroz y nuestra masa. Entonces cuidadosamente, tengo acá mucha cosa, vamos a ir colando nuestro caldito con cuidado. Entonces acá tenemos nuestro caldito y vamos a reservar este caldito para empezar a hacer nuestro arroz, que digamos que es la parte más demorada de este proceso. Entonces vamos a exprimir bien. Este caldo también se cocina, se me olvidó decirles, con un caldo de gallina, un caldo de pollo, como ustedes quieran, y se agrega 2 tazas de agua para que nos quede perfecto para nuestro arroz. Entonces vamos a reservar acá y dejamos a un ladito esto mientras vamos a empezar a hacer nuestro arroz. Bueno, la idea de este tamal es usar alberja amarilla. En este caso no contábamos con alberja amarilla, hicimos con alberja verde, entonces vamos a dejarla cruda. Cuando es alberja amarilla se deja cocinando, se deja en remojo desde la noche anterior para que esté blandita en el momento de que vayamos a hacer nuestro tamal. Entonces vamos a dejarla acá, vamos a coger una cucharita y vamos a empezar a hacer nuestro arroz. Entonces acá tenemos un poquito mojado, vamos a dar un poquito que se seque con el calor del y les voy contando. Bueno, esta cantidad de cebolla vamos a distribuirla en 2 partes. La primera, vamos a coger apenas un cuartico de esta cebolla para hacer el arroz. El resto se va a hacer con un guiso que yo creo que todos han escuchado, el famoso guiso del tamal. En este guiso no se nos va a usar, no vamos a usar tomate por el riesgo a que se nos vaya a dañar muy rápido este tamal. Entonces vamos a agregar un poco de aceite, la cantidad de aceite que ustedes agregan normalmente, y vamos a agregar un cuarto de la cebolla que habíamos picado anteriormente. Vamos a agregarle acá vamos a agregar un poquito de cebolla roja, cabezona o redonda, o cebolla huevo, como lo dicen en algunas partes del mundo. Vamos a agregar así. Hay personas que les gusta agregar en este punto ajo. La verdad me parece que para esta receta queda muy fuerte, entonces no vamos a utilizar. Entonces ahora sí vamos a empezar a agregar nuestro arroz, una taza, no se les olvide. Vamos a revolver y vamos a empezar a añadir nuestro caldo. Entonces acá agregamos una taza de arroz, vamos a hacer 2 tazas de caldo y lo que sobre lo vamos a agregar para hacer la masa con harina de maíz. Entonces uno, y el otro. Vamos a agregar entonces salecita, y vamos a esperar que se seque un poco, y mientras tanto vamos adelantando. Entonces la idea es que quede con alta sal. Bueno, es hora de agregar el achiote. Vamos a agregar media cucharadita, o un poquito menos de media cucharadita. ¿Para qué? Para que nos dé un poquito de color, que no nos vaya a quedar rojo, porque un tamal rojo como que no queda muy sabroso, ¿verdad? Y vamos a agregar media cucharadita también de comino.
Entonces, me parece que el comino es muy rico, pero no se puede agregar en gran cantidad porque se vuelve un poquito fuerte. Entonces yo creo que con ese ya podemos dejar y vamos a revolver. Cuando ya se empiece a secar el arroz, cuando ya esté seco el arroz, no, cuando esté a punto de secarse el arroz, agregamos estas alberjas, que como les dije, estas son verdes, entonces no vamos a utilizar, no las vamos a cocinar previamente porque si no se van a derretir y van a formar una masa morra que no queremos. Ya empezó a oler rico, ya huele con un poquito de tamal. Ahí estamos. Mientras tanto, vamos a ir por los otros ingredientes y vamos a hacer la masa. Entonces vamos a coger esta ollita, vamos a secarla, vamos a revolver para que no se nos vaya secando mientras la ollita se seca el agua que tiene y para que no se nos vaya a pegar. Y vamos a dejar un ratico, un poquito más. En este punto entonces vamos a agregar nuestras alberjas. Vamos mirando que no sea mucha alberja. Vamos a agregar un poquito más y ya. Y vamos a dejar hasta que seque un poco el arroz y esté casi listo. Bueno, vamos a hacer ahora nuestra masita. Vamos a agregar entonces el caldo que nos sobró y la harina de maíz. Vamos a revolver bien para que no nos quede ningún grumo. Si vemos que de pronto queda muy aguada, toca agregarle otro poquito más de harina y vamos a ponerla a calentar apenas deshagamos esas bolitas que nos quedan. Como ven, esta es una receta súper fácil y para principiantes está ideal. Como dije anteriormente en la presentación, es importantísimo sorprender a la familia en fechas especiales y este es un plato que es wow y lo estamos haciendo de una manera muy suave. Entonces vamos a prender ahora sí el fogón y vamos a calentar un poquito. Lo que les dije, si ustedes ven que está muy aguada, agregamos otro poquito más de harina. Bueno, esta es la consistencia que queremos que quede, entonces vamos a apagar y vamos a agregar un poquito de pimienta y un poquito de sal. Vamos a revolver y ya vamos a reservar. Mientras reservamos, vamos a hacer nuestro guiso, que diferente a los otros guisos que conocemos en Colombia y en otras partes del mundo, no va a tener tomate. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro guiso. Entonces vamos a poner un poquito de aceite, no mucho, y vamos a empezar con nuestras cebollas. Bueno, pero antes quiero mirar el arroz. Miren, así tiene que ir quedando. Queda delicioso el olor a comino. Ya huele a tamal increíblemente. Y vamos a seguir con el proceso. Vamos a prender acá la estufa. Y vamos a agregar la cebolla larga primero. Entre más cebolla y más guiso tenga, más sabroso va a ser el tamal. Vamos a agregar, a sofreír un poquito antes de agregar las otras cebollas. Seguimos con la cebolla cabezona o cebolla huevo blanca o cebolla cabezona blanca o cebolla redonda blanca. Esta en otros países he escuchado que se les dice cebolla verde, la que estoy sofriendo. Dime. Bermea. Bermea también se les dice. ¿En dónde les dicen eso? Cebolla junca también. Junca, no, la junca, bueno sí, cebolla junca también. Pero es más común acá en Colombia, cebolla larga.
Vamos a sofreír un poquito mientras está nuestro arroz y mientras se enfría un poco para poder ya hacer armar los tamales. La cebolla roja. Les repito, si hay gente que le gusta mucho el ajo, a mí me gusta, pero acá no es que guste mucho en la casa. Entonces, como toca consentirlos, voy a ponerles solamente cebolla. Vamos a sofreír. Dejamos sofreír unos 3 minutitos. Listo, entonces vamos a agregar un poco de sal. Es preferible que este guiso quede más saladito de lo normal, porque con el resto de los ingredientes nos puede quedar sin. Entonces vamos a agregar un poquito de pimienta y dejamos conservar unos minuticos hasta que ya la cebolla esté blandita. Yo sé que el tamal tolimense tiene un toque picante y esto se lo da la pimienta negra recién molida. Y vamos a revolver. Bueno, vamos a agregar un poquito de comino, como ven no voy a agregar mucho, y vamos a revolver muy bien. Entonces mientras se disuelve ya apagamos el arroz, lo tenemos acá que no está totalmente cocinado, para empezar a ensamblar nuestro delicioso tamal para inexpertos en cocina, al estilo Nati's Recetas. Bueno, entonces acá tenemos nuestras hojas de plátano, vamos a cortarlas para empezar a emplatar. Entonces vamos a tener una hoja acá, otra acá, y procurar que sean como del mismo largo. Entonces, como vemos acá, nos toca cortar un poquito en las puntas para que nos quede exactamente el mismo tamaño. Se va encima de la otra y vamos a cortar. Bueno, hay algunas hojas que vienen con la venita, esto ya se salió, toca sacársela porque si no, no vamos a tener manualidad para empacar nuestro tamal. Entonces acá tenemos la medida. Si se rompen el problema se puede con retazos también hacer. Entonces vamos a hacer esta parte aquí, así. Vamos a poner otra parte acá y una parte más pequeña en el centro. Y así vamos a hacer con todos los tamales. Acá es donde va a estar nuestra masa y nuestro tamal. Bueno, vamos a cortar el huevo de esta manera. Un huevo de estos grandes vamos a cortarlo en 3 partes. Igual vamos a hacer con el otro huevo. Si piensan hacer más tamales, se duplican pues el número, la cantidad de ingredientes que hemos utilizado en esta receta. Y como ven, no es una receta complicada. Es una receta muy bonita, muy rápida y muy fácil de hacer. Ya tenemos nuestros huevos, ya tenemos nuestra zanahoria, ya tenemos nuestras papitas. Ya está el arroz que tiene que estar en este término. No podemos tener un arroz muy cocinado porque como la cocción que vamos a tener dentro del tamal nos puede volver una masa, y no es la idea sino sentir el sabor de cada ingrediente. Entonces vamos ahora sí tenemos el perejil que se me olvidó por acá. Voy a dejarlo por acá porque necesito este espacio.
Y vamos a empezar a empacar, a envolver un ingrediente. Un tamal. Un tamal, perdón. Entonces acá tenemos nuestra masita. Esta es la consistencia que tiene que tener, como si fuera una coladita, ni muy espesa ni muy suave. Y vamos a poner un plato hondo que nos facilita un poco la vida en el momento de enrollar nuestros tamalitos, empacar nuestros tamalitos. Entonces vamos a hacerlo acá así con cuidado. Si se nos rompe no tenemos problema. Y vamos a empezar con un poquito de la masita hecha con harina de maíz. No se les olvide que no pueden hacerle mucho, porque toca ser conscientes que hay muchos ingredientes y la idea no es que nos quede una cosa muy grande. Por eso les digo, esto rinde mucho. Vamos a agregar un poquito de arroz encima, de esta manera que quede en el centro. Vamos a agregar una tajada de huevo, un pedacito de zanahoria, una rebanada de papa, que podemos poner acá abajito para que no nos vaya a quedar, y por supuesto la porción o las porciones de proteína en pequeñas cantidades. Entonces vamos a poner esta acá y este pedacito acá. Ya está cogiendo como carita de tamal, ¿no creen? Vamos a poner un poquito de perejil en la mitad y vamos a agregar nuestro guisito encima. La manera más fácil, bueno, perdón, un momentico, camarógrafo. Vamos a tener esta tirita, esta cabulla, perdón, y vamos a cortar más o menos 1 metro y un poquito. ¿Listo? Vamos a tenerla lista y vamos a envolver nuestro delicioso tamal. Entonces, con cuidado vamos a hacer con esta manita una voltija así y vamos a mover un poco nuestro tamal a este lado. Tiene que quedarse ya por todos lados. Se nos llega a salir un pedazo acá está llegando. Entonces vamos a envolverlo con nuestra tira. Entonces con estos dos deditos vamos a hacer un firme y nuevamente amarrar. Y ahora sí, con esta punta unido fuerte, fuerte, y luego volteamos y hacemos otro nudo. Complicada la cosa, pero ahí vamos. Entonces hagamos el último nudito acá. Me falta un poco de cuerdita, pero aquí está. La idea es cortar y no dejar tan largo de comer, porque la hora de abrir es bastante temprano.
a... Bueno amigos, ya tenemos nuestros deliciosos tamales hechos. Bueno, ahí quedaron algunos más pequeños que otros, pero también para niños es muy importante. Entonces vamos a tener una olla con agua y vamos a agregarle un poco de sal. Vamos a prenderla obviamente y vamos a empezar a agregar una olla. Asegúrense bien que los nuditos estén bien para que no tengamos sorpresas. Si ven que alguno está suelto, es mejor asegurarlo con más pita o con más caulla. Y vamos a empezar a meterlos. Acuérdense que la cocción es por 1 hora. Uy, se me volteó. Perdón, por 2 horas y media, 3 horas. Entonces vamos a poner los más pesaditos y más grandecitos primero y después vamos a poner los chiquitos. Si tienen algún aparato para hacerlos al baño de María, mucho mejor. Pero si no, pues en la ollita con abundante agua. Y estar mirando durante esas 2 horas y media que el tamal o los tamales no se vayan a pegar y agregar agüita. Entonces acá vamos agregando uno a uno nuestros tamales, que no se nos vayan a acostar. Acá se nos acostumbran, entonces toca ponerlo de pie. Y nos faltan 2 tamalitos. Salieron 10 tamales con los ingredientes que les dimos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que de 8 a 10 tamales? Precisamente salieron 10 tamales. Y vamos a acomodarlos bien acomodaditos y los vamos a dejar quieticos sin molestarlos ni moverlos por 2 horas y media, 3 horas. Cuando la hoja tenga un color verde oscurito, bonito, es hora de decir que ya está. Entonces acá toca organizarlos bien para que no se les vayan a hundir tanto. Bueno amigos, acá tenemos nuestros deliciosos tamales. Recordemos que se cocinaron por 2 horas y media más o menos en agüita y quedaron deliciosos. Miren el color que tienen que tener. El día de hoy, porque eso lo hicimos en la noche, volvimos para calentar, cocinar los que nos vamos a comer. Entonces vamos a sacar uno, va a ser este, y vamos a abrirlo. Lo servimos con pan, chocolate y falta el quesito campesino, que es típico receta colombiana. Vamos a abrirlo con cuidado. Miren cómo quedaron de bien esos nudos. Y vamos a abrirlo. Vamos a ver cómo quedó. Típico tamal colombiano. Espero mis amigos que les haya gustado esta receta. Si es así, no se les olvide darle like, suscribirse al canal y hacer sus comentarios. Una forma fácil de hacer tamales tolimenses sin tanto tiempo, sin grasa y muy sabrosos. Nos vemos en una próxima ocasión. Los ingredientes quedan en la descripción del video. Muchísimas gracias. Chao.